Hermanos, amigos, qué gusto estar una vez más con ustedes. Es una bendición poder compartir estos estudios de profecía. Te invito a que hagamos una oración. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos porque tú eres maravilloso para nosotros, Señor. Tú eres la razón de nuestro existir, nuestro amigo fiel, nuestro buen pastor. Señor, tú eres la razón de mi existir, mi amigo fiel, mi buen pastor. Siempre estás a mi lado en alegría o en dolor, amándome, cuidándome. Jesús, quisiera expresar lo que siento por ti y no sé cómo empezar. Solo te puedo cantar con todo mi corazón y venir ante tus pies diciéndote: te adoro, te anhelo. El deseo de mi corazón es estar contigo, Señor, toda mi vida y adorarte y escucharte y postrarme ante tus pies, derramar todo mi ser como un perfume para ti. Señor, tú eres la razón de mi existir, mi amigo fiel, mi buen pastor. Siempre estás a mi lado en alegría o en dolor, amándome, cuidándome. Jesús, quisiera expresar lo que siento por ti y no sé cómo empezar. Solo te puedo cantar con todo mi corazón y venir ante tus pies diciéndote: te adoro, te anhelo. El deseo de mi corazón es estar contigo, Señor, toda mi vida y adorarte y escucharte y postrarme ante tus pies, derramar todo mi ser como un perfume para ti. Queremos derramar nuestras vidas como un perfume ante tus pies, Señor. Te adoramos y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para el estudio de este día. Sean todos bienvenidos a este estudio del libro de Daniel. Abran sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 2. Hoy vamos a concluir con esta segunda parte del estudio del capítulo 2, verso 17 hasta el 28, titulado El Dios que revela los misterios.
el Dios que revela los misterios, segunda parte. Ya estuvimos analizando el versículo 1 hasta el 17 y este día vamos a estar estudiando el versículo 19 al 23. Y en este versículo 19, Daniel comienza a exaltar, a alabar el nombre del Señor por la revelación de los misterios que le fueron concedidos a Daniel referente al sueño de Nabucodonosor. Vamos a leer el versículo 19 hasta el 23 del capítulo 2, dice así: Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En estos versículos Daniel exalta algunas de las perfecciones o de los atributos de Dios, y quiero mencionar algunos de ellos. Estaremos estudiando verso por verso e iremos analizando estos atributos que son mencionados en el texto. Vean en primer lugar el versículo 19, donde vamos a aprender que Dios es bendito. Dios es bendito. Dice el verso 19, entonces el secreto acerca del sueño de Nabucodonosor, ustedes recordarán de los versículos anteriores, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Al fin la oración de Daniel y sus compañeros fue contestada. Después de largas horas de oración y de clamor delante del Señor para que Dios interviniera, para que Dios salvara la vida de Daniel y sus compañeros, el secreto por fin fue revelado a Daniel en visión de noche. La palabra visión es la palabra aramea Gesed. Y esta era una forma común en la que Dios se manifestaba a los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento. Era una visión o aparición en la cual Dios le hablaba directamente al profeta. Las visiones eran diferentes que los sueños, porque a diferencia de los sueños, la visión ocurría cuando el profeta se encontraba consciente, despierto. La visión es una manifestación divina, entonces, en donde se ven eventos o personas que revelan el plan y la voluntad de Dios. A través de visiones, el Señor reveló su palabra y sus profecías a muchos de los profetas del Antiguo Testamento, incluido Isaías en el capítulo 6, por ejemplo, Ezequiel en el capítulo 40 en adelante, Ezequiel capítulo 1, a Jeremías también. Esta fue la primera vez que Daniel tuvo una visión nocturna en su vida. Más adelante, en el capítulo 7, verso 7, se registra una segunda visión nocturna del profeta Daniel. De manera que esta visión ocurrió mientras Daniel y sus compañeros oraban y clamaban al Señor. Podemos imaginarnos a Daniel y a sus tres amigos de rodillas, clamando al Señor, buscando de Dios, y la respuesta les fue concedida. En aquel tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, Dios escogía hombres consagrados a Él para revelar su plan profético. No a cualquier persona le era revelado el plan profético de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 25, versículo 14, la Biblia dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.
La comunión íntima del Señor es con aquellos que lo buscan, aquellos que le temen. Y en Amós capítulo 3, versículo 7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios, en su soberanía, determinó revelar su plan maestro, su plan profético hacia el futuro a los hombres de Dios, a los profetas del Antiguo Testamento. Es pertinente aquí aclarar que en estos últimos tiempos, en el tiempo de la gracia que estamos viviendo, desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo hasta nuestros días, Dios ya no habla a través de visiones nocturnas ni de sueños sobrenaturales, sino que Dios habla a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera que ya no es necesario buscar revelaciones, sueños, visiones, que una persona venga y nos profetice qué va a pasar en nuestra vida, porque todo lo que necesitamos saber acerca de nuestra vida y de nuestra relación con Dios y de nuestro futuro está revelado ya en las Sagradas Escrituras. Continuamos con este versículo, porque dice a continuación que Daniel bendijo al Dios del cielo, versículo 19. Daniel recibe esta revelación, recibe qué fue lo que Nabucodonosor había soñado y la interpretación del sueño. Por lo tanto, Daniel simplemente bendijo al Dios del cielo. La palabra bendecir, berak, en arameo, en hebreo es barak, significa doblar las rodillas y hablar alabanzas a Dios. Debemos aprender del ejemplo de Daniel a bendecir al Señor todos los días, a levantar nuestras manos y exaltarlo, como dice el salmista en el Salmo 145:2, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Avancemos al versículo 20, porque en segundo lugar vamos a declarar, vamos a decir que Dios también es poderoso y sabio. Dios no solamente es bendito, sino que Él es poderoso y sabio. Vean el verso 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Pongo énfasis en la segunda parte del verso 20, porque suyos son el poder y la sabiduría. Vean cómo Daniel bendice, sigue bendiciendo el nombre de Dios. Esta expresión, el nombre de Dios, representa la naturaleza o el carácter revelado de Dios. No es un mero título o una etiqueta que lo describa solamente, sino que se utiliza frecuentemente en el Antiguo Testamento esa expresión nombre de Dios para referirse al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, al Todopoderoso, al Eterno. Daniel dice en el versículo 20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, de siglos en siglos. Vamos a explicar esta expresión, es la palabra aramea aulam, que describe un periodo perpetuo de tiempo. En otras palabras, Daniel dice: Señor, tú eres bendito desde los tiempos y hasta los tiempos, desde los siglos y hasta los siglos. Está describiendo la eternidad de Dios. Y esta expresión aulam en arameo no significa el transcurso del tiempo sin principio ni final, sino que más bien esta expresión implica atemporalidad, es decir, la ausencia de tiempo. La eternidad de Dios no significa que Dios ha existido desde hace cientos de trillones de billones de millones de años hacia el pasado y existirá durante trillones de billones de millones de años hacia el futuro. Ese no es el concepto de eternidad en la Biblia. Más bien el concepto de eternidad significa que para Dios no hay tiempo. Donde Él habita, donde Él vive, no corre el tiempo. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el tiempo existe. Y bajo nuestra perspectiva, la forma de explicar la eternidad de Dios de Daniel es
desde los tiempos y hasta los tiempos. Tú eres bendito, Señor. Clemente de Alejandría, un gran teólogo, padre de la iglesia, que naciera en el año 150 y murió en el 215 después de Cristo, dijo lo siguiente acerca de la eternidad de Dios. Dios no tiene principio, pero Él creó el principio y el final. Dios no tiene principio, pero Él creó el principio y el final. Y el salmista en el Salmo 135, verso 13 dice, oh Señor, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Señor, de generación en generación, de generación en generación. Regreso al versículo 20, porque aquí Daniel reconoce el poder de Dios. Al final puse énfasis hace un momento en estas palabras, porque suyos son el poder y la sabiduría. La palabra poder en arameo, gev o rao, y la palabra sabiduría, Jochma, muy parecida a la palabra hebrea para sabiduría. Dios no solamente es poderoso, sino que Él es todopoderoso. Esto significa que Dios tiene poder ilimitado, hermanos. Dios puede hacer todo lo que sea posible conforme a su naturaleza y a su decreto divino. También podemos definir la omnipotencia de Dios cuando decimos que Dios puede hacer lo que no sea imposible para su naturaleza, como por ejemplo crear una roca tan pesada que no pueda cargar, o forzar la libertad humana, obligar a los seres humanos que lo amen. Esto es imposible porque contradice la propia naturaleza de Dios. La Biblia enseña en muchos pasajes que Dios es todopoderoso. Por ejemplo, en Génesis 17:1, Dios se le manifestó a Abraham y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. El hecho de que Dios es todopoderoso y de que Dios es sabio, es decir, que Dios hace todas las cosas con inteligencia, conforme a un propósito, con sabiduría, le traen gloria a Dios. Lo que nosotros podemos hacer ante el poder de Dios y ante la sabiduría de Dios, amados hermanos, es simplemente glorificar a Dios, exaltar a Dios, como dice el salmista en el Salmo 104, verso 24, cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Dios entonces es poderoso y sabio, y eterno, es lo que declara Daniel en el verso 20. Vamos a avanzar al versículo 21, porque aquí vamos a aprender también que Dios es soberano. Dios es soberano. Vean el verso 21. Él muda los tiempos y las edades, dice Daniel. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aprendemos de este versículo que Dios toma sus decisiones de forma soberana, porque Él muda los tiempos y las edades. Esta palabra tiempos en arameo es la palabra id, daun, y se refiere a un periodo de tiempo que pudiera ser definido como por ejemplo un año. Más adelante en Daniel 7:25, cuando Daniel se refiere al anticristo, en su libro dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando aparezca el anticristo en un futuro muy cercano, amados hermanos, él va a querer cambiar los calendarios, va a querer cambiar las reglas del tiempo, va a querer instalar un nuevo calendario, tal vez el calendario diabólico de los babilonios, del zodiaco, de la reina Ishtar, de Semíramis. Pero este versículo nos dice que solamente el Dios de Israel gobierna sobre los tiempos y la historia humana. Él gobierna no solamente sobre los tiempos y los días del calendario, sino también sobre las edades, dice este versículo 21. La palabra aramea sem aun se refiere a una temporada, a un tiempo, a una dispensación, a un periodo más largo, como una era o una dispensación de tiempo. Dios es quien decide cuándo inicia y cuándo termina un tiempo, y cuándo inicia y cuándo termina una edad. Esto nos da paz, hermanos, porque Dios es el único que decide el tiempo en el que tú naces y el tiempo en el que tú vives. El tiempo de tu nacimiento y el tiempo de tu muerte está determinado solamente por el Señor.
Y a continuación voy a hacer un muy breve resumen de los 7 tiempos que menciona la Biblia, o las 7 edades, mejor dicho, las 7 dispensaciones que encontramos en la palabra de Dios para demostrar y enseñarles a ustedes que nuestro Dios es maravilloso, Él es soberano, Él es el Dios de los tiempos y Él ha diseñado al menos 7 edades o 7 dispensaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Las voy a mencionar muy brevemente. En primer lugar, la dispensación de la inocencia. Esta dispensación o esta edad inició desde la creación del universo y la tierra hasta la expulsión de Adán y Eva del Edén, de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 8. Y terminó justamente ahí en Génesis 8. Y esto abrió una segunda dispensación llamada la dispensación de la conciencia, porque Adán y Eva fueron conscientes ya de su pecado y de su maldad. Esta dispensación de la conciencia inició desde la expulsión en Edén hasta el diluvio, de Génesis capítulo 7, Génesis 8, hasta Génesis capítulo 9. La tercera dispensación se llama la dispensación del gobierno humano y comenzó desde el diluvio hasta la Torre de Babel, de Génesis capítulo 7 a Génesis capítulo 11. La cuarta dispensación o la cuarta edad es la dispensación de la promesa, porque Dios le dio una promesa a Abraham. Inicia desde el pacto abrámico en Génesis 12 hasta la esclavitud egipcia en Éxodo capítulo 20, cuando son ya librados de Egipto. Y aquí inicia justo la quinta dispensación o la quinta edad, llamada la dispensación de la ley, porque Dios le dio la ley a Moisés. Esta dispensación de la ley inicia en Éxodo capítulo 20 con los 10 mandamientos y la ley mosaica, hasta la muerte de Cristo en la cruz, hasta los tiempos de Cristo y su muerte en la cruz. Y esto abre una sexta dispensación llamada la dispensación de la gracia, que inicia desde la cruz del Calvario y Pentecostés con la venida del Espíritu Santo y terminará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Justo en esta sexta dispensación nos encontramos actualmente, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, iniciará la dispensación del reino. Después de que termine el tiempo de 7 años de tribulación y Cristo regrese a la tierra, iniciará la séptima dispensación, como lo vemos ahí en la lámina, llamada la dispensación del reino. Desde la segunda venida de Cristo hasta el estado eterno después del milenio. Entonces, esto es solamente un ejemplo para que nos demos cuenta de que el Señor es el que muda los tiempos, es el que muda las edades. Y el verso 21 al final dice que Él quita reyes y pone reyes. El Señor es el que los quita y los pone a todos los gobernantes de la tierra. Todos los presidentes y primeros ministros de la tierra están puestos en su silla de autoridad, no por los votos del pueblo, no por la democracia, no por las dictaduras, no por el socialismo, sino por Dios. Dios es el que pone y quien quita a todos los gobernantes del mundo. Dios mismo fue quien puso a Nabucodonosor en su trono y quien lo quitó a su tiempo. Dice el libro de Job, capítulo 12, verso 18. Job 12, 18 dice: Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. El Señor es el que rompe las cadenas de los tiranos y es el que los quita o el que los pone. También en el versículo 21 al final dice que Dios es quien da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La sabiduría, jochma en hebreo, es la capacidad de aplicar el conocimiento con inteligencia en cada circunstancia de la vida. Y la ciencia es la capacidad de tener conocimiento en algún área de las artes o de las ciencias. A diferencia de la falsa sabiduría y ciencia de los astrólogos y magos caldeos, Daniel y sus compañeros fueron dotados por Dios con verdadera sabiduría y verdadera ciencia. Amados, pidámosle a Dios sabiduría y ciencia. Pidámosle a Dios
que nos permita conocerle más y vivir esta vida con la sabiduría de la palabra de Dios. Dice Santiago en el capítulo 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. En Proverbios capítulo 2, versos 6 y 7, dice, porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Nuestro Dios es quien da la sabiduría y la inteligencia. Avanzamos al versículo 22, porque en cuarto lugar vamos a aprender que Dios es el único que puede revelar lo profundo, lo escondido, lo secreto. Dice el verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Nuestro maravilloso Dios es quien revela lo profundo y lo escondido. Como dice Job, capítulo 12, verso 22. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Dios descubre las profundidades de las tinieblas, saca a luz la sombra de muerte. En su soberanía, Dios decide mostrar a los que le aman los misterios de su voluntad. Él conoce todo lo que está escondido, todo lo que está en tinieblas, porque con Él mora la luz. Quiero compartirles un pasaje en el Nuevo Testamento a propósito de lo que estamos hablando, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Primera Corintios 2, versos 6 al 10. Está hablando el apóstol Pablo, escribiendo la palabra inspirada de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de esta dispensación, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué precioso pasaje en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, hermanos, escudriña lo profundo de Dios y nos revela, nos hace conocer los secretos de Dios que están todos contenidos en la palabra de Dios. Si tú no tienes al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo está apagado, contristado dentro de ti, no vas a entender absolutamente nada de lo que leas en la Biblia. Va a ser imposible que lo comprendas, porque no tienes el Espíritu Santo o porque está apagado, está contristado. Andas lejos del Señor, andas caminando en pecado o lejos del Señor. Es imposible que puedas comprender las cosas que Dios ha revelado en su palabra. El verso 9 es maravilloso, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, las cosas invisibles, las cosas inaudibles y las cosas insensibles a los 5 sentidos del cuerpo humano son las que Dios ha preparado para nosotros. Las cosas invisibles, el Espíritu Santo, su gran amor, su poder, su deidad, el cielo. Las cosas inaudibles, la voz del Espíritu de Dios, y las cosas que no podemos sentir o percibir a través de nuestros 5 sentidos son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Regreso a Daniel 9:22. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. No hay nada que se pueda ocultar de
los ojos de Dios, sus párpados todo lo examinan, sus ojos todo lo ven. Marcos 4:22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si hay algo que estás escondiendo, si hay algo que alguna persona cercana a ti te está escondiendo, te está mintiendo, tarde o temprano va a salir a la luz, porque nuestro Dios es un Dios de luz. De hecho, en 1 de Juan 1:5 dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Qué significativo es que en Juan 8:12 el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De manera que nuestro Dios es el único que podía revelarle el sueño de Nabucodonosor a el profeta Daniel. Era el único que podía conseguir ese milagro. Vamos a ver en quinto lugar, en el verso 23, avanzamos hacia el versículo 23. En quinto lugar, estudiaremos que Dios es digno de acción de gracias y de alabanza. Dios es digno de acción de gracias y alabanza, dice el profeta Daniel en esta preciosa oración. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Quiero que observen cómo Daniel aquí afirma una vez más su identidad en el versículo 23. Al reconocer al Señor como el Dios de sus padres, dice Daniel: a ti, oh Dios de mis padres. Señor, me han querido cambiar el nombre, me han querido cambiar la identidad, me han querido involucrar en la falsa religión de los babilonios, han querido que me postre delante de Marduk y de Ishtar, pero yo sé quién eres tú, Señor. Tú eres el Dios de mis padres. Daniel sabía perfectamente de dónde provenía, quién era él y quién era el Dios vivo y verdadero que lo había salvado. ¿Y quiénes eran los babilonios? ¿Y quiénes eran los dioses babilonios? Que eran unos falsos dioses mentirosos. De manera que esta expresión, el Dios de mis padres, es una expresión muy significativa, es muy común en el Antiguo Testamento encontrarla y nos revela que Daniel no había perdido su identidad al ser profeta de Dios. Y es a este Dios de sus padres que Daniel le da gracias, le dice en el versículo 23, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Debemos aprender de Daniel su actitud de alabanza al Señor, su actitud de acción de gracias, porque nuestro Dios es digno de ser alabado, de ser temido, y debemos agradecerle todos los días por todo lo que Él nos ha dado, hermanos. El salmista en el Salmo 103, versículo del 1 al 6, dice: bendice, alma mía, a el Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Daniel exalta al Señor, le agradece al Señor y alaba al Señor por el milagro que le concedió el Señor al haberle anunciado el sueño de Nabucodonosor. Vamos a avanzar al versículo 24 al 28, porque aquí Daniel anuncia que ha recibido esta revelación de parte de Dios y se presenta delante de Arioc. Recuerden, Arioc significa león furioso, que era el jefe de la guardia de Nabucodonosor, que tenía la responsabilidad de matar a todos los sabios de Babilonia. Vamos a leerlo, versículo 24. Dice: después de esto fue Daniel a Arioc,
al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Quiero que observen que Daniel no tuvo ningún titubeo, ninguna duda, no tenía temor, fue directamente con este león, este rostro de león llamado Arioc. Ya imaginamos cómo debió haber sido Arioc. Y de manera que Daniel se acerca a Arioc y le dice: no mates a los sabios de Babilonia, por favor, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré al rey la interpretación. Daniel estaba completamente seguro que el sueño y la interpretación provenían del Dios Todopoderoso, Todopoderoso. Y es muy interesante en este texto que Daniel también pidió misericordia al Señor, no solamente para sus compañeros, sino también para los brujos, para los magos, para los astrólogos y los caldeos de Babilonia. Daniel sabía que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, y esta misericordia alcanzó también para todos los brujos de Babilonia. Impresionante. Versículo 25 y 26. Dice: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. En el versículo 25 hay una mentira muy grande de Arioc. No sé si se dieron cuenta de esta mentira, porque Arioc toma a Daniel inmediatamente, lo lleva ante el trono del rey Nabucodonosor y le dice al rey: yo hallé a este varón de los deportados de Judá, él te va a dar la interpretación. Hermanos, ¿en realidad Arioc halló a Daniel? ¿O fue Daniel el que halló a Arioc? Desde luego fue Daniel el que fue con Arioc. Arioc simplemente quería llevarse el crédito, quería pararse el cuello, quería hacerse el importante delante de Nabucodonosor, a ver si Nabucodonosor le concedía algún obsequio. Versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar, es decir, Nabucodonosor le llamaba Beltsasar a Daniel, porque querían cambiarle su identidad. Y le dice el rey Nabucodonosor a Daniel: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Lo que Nabucodonosor quería era inmediatamente saber si este joven judío podía decirle su sueño y la interpretación. Recuerden que Nabucodonosor conocía muy bien su sueño. Lo que no sabía era la interpretación. En realidad no se le había olvidado su sueño, no se le había ido al olvido su sueño. Él sabía perfectamente lo que había soñado y estaba poniendo a prueba primero a los caldeos, a los brujos, a los magos de Babilonia. Ninguno pudo decirle el sueño ni la interpretación, y ahora pone a prueba a Daniel. Y en el versículo 27 dice la Escritura: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. En primer lugar, antes de darle el sueño y la interpretación, Daniel hace esta importantísima aclaración teológica delante del confundido rey Nabucodonosor. Y le dice: ninguno de tus brujos puede revelar el sueño. Ninguno es competente, no hay absolutamente nadie capacitado que pueda recibir del más allá la interpretación de tu sueño. En otras palabras, Daniel está diciéndole a Nabucodonosor indirectamente que los dioses babilónicos, que todo el panteón de dioses babilónicos y que todos los brujos y magos y astrólogos y caldeos y adivinos no servían para nada, porque era una religión falsa y ridícula y blasfema delante del Dios verdadero. Así que Daniel era un chico bastante valiente por lo que vemos. Y en el versículo 28 le sigue predicando Daniel a Nabucodonosor y le dice: pero, aunque nadie puede revelar esto, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama.
En otras palabras, Daniel le aclara a Nabucodonosor, le dice, ¿sabes qué? Hay un Dios, es el Dios vivo, es el Dios verdadero. Él es quien revela los misterios y Él te hace saber, rey Nabucodonosor, lo que habrá de acontecer en los postreros días. Quiero explicar esta frase, los postreros días. Es una frase muy interesante y es digna de ser examinada con mucho cuidado y con mucha atención. La palabra postreros, aharit en arameo, y la palabra días, yom en arameo, de manera que en arameo esta expresión es aharit yom, aharit yom. La palabra aharit, postreros, significa final o hacia el final. Y la palabra yom, días, se puede referir a un periodo de 24 horas o a un periodo de tiempo específico y determinado por Dios. Entonces la expresión postreros días, aharit yom, se refiere al periodo de tiempo al final de la historia humana y hasta que regrese el Señor Jesucristo a establecer su reino en la tierra. Muy importante comprender esta expresión. Aharit Yom se refiere al desarrollo de la historia de la humanidad hasta el final de la historia de la humanidad, cuando Cristo regrese y establezca su reino de 1000 años aquí en la tierra. Siempre que aparece esta frase en el Antiguo Testamento, contiene un elemento mesiánico importante o se refiere al Mesías de alguna manera importante. Les voy a poner un ejemplo para que nos quede muy claro. Vamos a Génesis capítulo 49, por favor. Génesis capítulo 49, versículo 1. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, está muriendo, está en su lecho de muerte. Pero antes de morir, dice Génesis 49, 1, que llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los aharit yom, solamente que aquí es la frase en hebreo, en los días venideros. Esta expresión días venideros es equivalente a la frase postreros días de Daniel capítulo 2. Y a continuación Jacob comienza a declarar profecías para cada uno de sus 12 hijos. No voy a leer todas las profecías, pero voy a leer la profecía sobre la tribu de Judá, sobre Judá. Vean el versículo 9, Génesis 49, desde el versículo 8 voy a leer, dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Recuerden, el nombre Judá significa alabanza. Así que aquí está la profecía hacia el futuro de la tribu de Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Por eso a la tribu de Judá se le conoce como al Mesías se le conoce como el león de la tribu de Judá. Aquí el cachorro de león en el verso 9 está apuntando hacia el Mesías. Ahora, vean el versículo 10, porque este es el versículo que quiero subrayar. Dice: no será quitado el cetro de Judá, es decir, no será quitado el trono, el gobierno de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Es decir, de la tribu de Judá vendría un rey, un legislador, alguien que gobernaría, alguien que regiría. Dice: hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Esta palabra Silo en hebreo es un criptograma para el Mesías. Hace referencia al Mesías. De manera que este versículo está anunciando que en los postreros días o en los días venideros, como dijo Jacob en el versículo 1, vendría Silo y a él se congregarían los pueblos. Él traería un gobierno, un reino. Todas las naciones del mundo vendrían ante Silo a postrarse y a adorarle, tal como se anuncia en el Nuevo Testamento. Toda nación, tribu, lengua y pueblo vendrán y adorarán al Mesías.
Esto se los quise enseñar para que se den cuenta que la expresión postreros días o Aharit Yom de Daniel 2 siempre se usa con referencia a la profecía, a la venida del Mesías. En el Antiguo Testamento esta expresión, Aharit Yom, se utiliza también en muchos otros pasajes, como en Números 24:14, Deuteronomio 4:30, Deuteronomio 31:29, etcétera, en Jeremías 30:24, etcétera, etcétera. Y esta expresión, repito, siempre se referirá al futuro trato de Dios con la humanidad, que será consumado y concluido en los tiempos del reino milenial del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento también hay una alusión a estos postreros días de Daniel, en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21, si me acompañas en tu Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21, dice, desde el versículo 14 voy a leerles, es uno de los discursos de Pedro, de hecho su primer discurso. Dice Hechos 2:14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Verso 17, y en los postreros días, dice Dios, Aharit Yom, ahí está esa expresión en el equivalente arameo en Daniel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es un pasaje profético que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28 al 32. Y no es un pasaje para la iglesia, tengan mucho cuidado. Se cumplió parcialmente en el día de Pentecostés, por eso Pedro lo está citando aquí, pero es un pasaje que se cumplirá en el futuro, en su totalidad, cuando el Señor Jesucristo regrese a este mundo y establezca su reino, y la nación de Israel sea rescatada, sea redimida, sea reconciliada con Dios. En aquellos días el Espíritu de Dios vendrá sobre Israel, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Y esto ocurrirá en los postreros días, en los Aharit Yom. Y para terminar, quiero explicarles que esta expresión postreros días en otros pasajes del Nuevo Testamento aparece frecuentemente en el Evangelio de Juan, en 2 Timoteo, en Hebreos, en Santiago, en 2 de Pedro, etc. Y la referencia a los últimos tiempos también, que aparece en la carta de Pedro, en las cartas de Juan y en la carta a Judas, deben ser interpretadas conforme a su contexto, porque los postreros días para Israel no son los mismos que los postreros días para la iglesia. Recuerden que Israel es un grupo, es un grupo y la iglesia es otro grupo. Somos grupos distintos. Los postreros días para Israel son distintos que los postreros días para la iglesia. Voy a explicar la diferencia. Los postreros días para Israel comienzan con la profecía de Jacob sobre las 12 tribus que acabo de leer en Génesis 49, incluyen la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Pero los últimos días o los postreros días para la iglesia no iniciaron en Génesis 49. Para nosotros la iglesia, los postreros días iniciaron en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere en la cruz y dice, consumado es, se rasga el velo en el templo y ahí tenemos libre acceso al Padre los que hemos confiado en Cristo Jesús. Ahí iniciaron los postreros días o la dispensación de la gracia, la sexta dispensación que vimos hace un momento. Ahí inició el tiempo de los postreros días y terminará con el establecimiento del reino milenial en la tierra, donde disfrutaremos de la adoración al Señor junto con
la nación preciosa de Israel. Y termino en Daniel capítulo 2, versículo 28, porque los postreros días o los Aharit Yom, aquí del versículo 28, Daniel le dice a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Esta frase postreros días en este contexto, específicamente para Daniel 2 y el resto del libro de Daniel, incluye el sueño de Nabucodonosor, es decir, los dominios de los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el futuro reino del anticristo y el establecimiento del reino mesiánico de Cristo Jesús por 1000 años. La próxima clase, no se la pierdan porque nos vamos a meter de lleno a los siguientes versículos, al sueño de Nabucodonosor y a la interpretación del sueño, y no se imaginan qué maravilloso va a ser descubrir cómo este profeta Daniel recibió la revelación de parte de Dios, no se exaltó, no se alabó a sí mismo Daniel, más bien se humilló delante de Dios, reconoció su poder, y en el capítulo 2 se nos revela el plan de Dios para los gobiernos gentiles desde el año 602, 603 antes de Cristo hasta el año 2022 y aún más allá del año 2022 en el que nos encontramos hasta que Cristo regrese y establezca su reino milenial y venga a establecer un reino eterno después del milenio, el estado eterno. Así que es uno de los capítulos más claros de toda la Biblia en cuanto a profecía, no te lo pierdas, vamos a intentar explicarlo con la ayuda del Espíritu Santo lo más claramente posible. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú eres el Dios que revela los misterios. Señor, tú eres el Dios que revela las cosas secretas, ocultas, aquello que está en tinieblas, porque tú eres luz y en ti veremos la luz, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has revelado el plan perfecto profético para la historia de la humanidad, Señor. Desde los días de Daniel hasta el futuro, Señor. Gracias porque en estas profecías comprobamos una vez más que tú eres el Dios verdadero y que tienes un plan de redención para la humanidad. Pedimos por todos aquellos que aún no te conocen, que niegan la autoridad de tu palabra, que niegan que hay salvación en Cristo, alcánzalos, ten misericordia de ellos. Aún estamos en la dispensación de la gracia, aún no llegan los juicios del libro de Apocalipsis, aún no se manifiesta el anticristo, Señor, en el mundo. Todavía, Señor, hay un poco de tiempo, unos pocos meses, quizá unos pocos años, para que la humanidad perdida venga a tus pies de rodillas y reconozcan que tú eres el Dios soberano, el Dios poderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel. Rogamos pues, Señor, por las personas que aún no te conocen y pedimos que quienes ya te conocemos seamos edificados, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya, nos llene, nos inunde de tu presencia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amados, gracias por seguir este estudio. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación